Buenos días a todos. Hoy vamos a ver en este video la teoría de errores. Este documento va a ser un documento que se los voy a dejar en el Classroom, ¿sí? En formato PDF para que lo tengan y lo puedan estudiar. Y aquí hay un resumen de todo lo que hemos trabajado y hablado durante esta unidad. Algunos conceptos más que se han agregado, ¿sí? Y principalmente el trabajo con los errores. Hemos definido lo que eran cifras significativas, cómo se obtenía la cifra significativa a partir de un número, cómo calculábamos el error absoluto, que era el valor absoluto entre la diferencia, el valor exacto y el valor aproximado. ¿Sí? Y habíamos dicho también que ese error absoluto estaba acotado, ¿sí? Por algún valor que va a ser una cota, y por lo tanto ese número, a partir de la cota, se podía obtener el valor real del número. ¿Sí? Algunas condiciones dependiendo si le sumo la cota o le resto la cota, o si le sumo o le resto el error absoluto, ¿sí? De aproximar un número, que en este caso pueden hacer por aproximación, por defecto o aproximación por exceso. Luego definimos el error relativo, el cual era el error absoluto dividido el valor exacto, y el porcentual, que es ese cálculo multiplicado por 100, ¿sí? Y también esto estaba acotado. Según los tipos de errores que hemos visto errores en los datos, errores de truncamiento y de redondeo, las reglas para truncar y redondear, ¿sí? Algunos ejemplos, los errores propagados, a qué se denominan errores propagados, y el ejemplo desarrollado, ¿sí? Teniendo en cuenta la simbología que hay que tener presente a la hora de resolver el ejercicio. Y luego dos teoremas más, uno que es los errores absolutos, que es para suma o resta en la determinación de errores absolutos, y el teorema 2, que vendría a ser la de los errores relativos, que eso lo vamos a aplicar después en la resolución de los ejercicios que se vienen a aproximación, ¿sí? Entonces, vamos a la resolución de ejercicio. Indicar cuántas cifras significativas tienen los siguientes números. Teniendo en cuenta la definición de cifras significativas que hemos enunciado, se dice que son cifras significativas cualquiera de las cifras de un número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, excepto los ceros por izquierda, que suelen utilizarse para indicar el lugar del punto decimal, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esa definición, si a izquierda de una de las cifras ya empiezan a haber todas ceros, entonces ya no forman parte de las cifras significativas. Es decir, que para este primer número, que tenemos 0,00654, ¿sí? Desde el 6 hacia la izquierda son todas ceros. Entonces me queda 654, es decir, tres cifras significativas. En este segundo caso tenemos no tenemos coma que me divide la parte entera de la parte decimal, por lo tanto tenemos 2, 4, 5 cifras. Y en este otro caso, si bien aparece ceros a izquierda del 7, ¿sí? 0 antes de la coma, pero de todos modos hay un 5, tenemos 2, 4, 5 cifras también. Bien, y ahí determinamos las cifras significativas. Vamos con el ejercicio 2, ¿sí? Vamos a hacer la solución a este ejercicio. Y nos dice que si el valor de la raíz cuadrada de 5 es igual a esta, ¿sí? Con infinitas cifras significativas, nos pide que determinemos el error relativo que se comete al aproximar esta raíz de 5 por 2,24 y por 2,2. Entonces vamos a partir del primer caso, ¿sí? En el cual mi valor aproximado es 2,24. Entonces, por un lado tenemos el valor real de la raíz cuadrada de 5, que si bien tiene infinitas cifras significativas, vamos a utilizar esta, que es 2,2366. Entonces, nuestro valor exacto va a ser 2,2366, y el valor aproximado que simbolizamos de esta manera es 2,24, ¿sí? Porque vamos a utilizar esa primera.
Una vez que obtenemos el valor exacto y el valor aproximado, determinamos el error absoluto, ¿sí?, para nuestro número A, que en este caso, por definición, era el valor exacto menos el valor aproximado, ¿sí? Es decir, el valor absoluto entre 2,23606 menos 2,24. Entonces, al operar nos queda 0,00394. ¿Sí? Es decir, que nuestro error, vamos a cambiar un poco acá, nuestro error absoluto, ¿sí?, para aproximar nuestro número A es de 0,00394. Una vez que hayamos esto, ahora sí determinamos nuestro error absoluto, nuestro error relativo, ¿sí?, para nuestro número A, y esto era igual a un cociente, en realidad era igual al valor absoluto entre el cociente del valor real menos el valor aproximado sobre el valor real, ¿sí? Y como ya hemos determinado esos valores, ¿sí?, nos va a quedar de la siguiente manera. La diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado era 0,00394, ¿sí? Y nuestro valor exacto era 2,23606, ¿sí? Por lo tanto, esto nos va a dar 0,001762. Luego, nuestro error relativo porcentual era nuestro error relativo que hemos calculado multiplicado por 100. Entonces, a multiplicar el resultado anterior por 100, tenemos que el error relativo porcentual va a ser igual a 0,1762%. ¿Sí? Es decir que cometemos un error de aproximación del 0,1762%. Vayamos ahora con el ítem B. La misma situación, solamente que ahora nuestro valor aproximado es de 2,22. ¿Sí? Entonces vamos a copiar nuevamente ya las ecuaciones que hemos cargado y vamos a ir cambiando nomás los valores. Era 2,22, 2,2. Entonces nuestro error ahora, nuestro error absoluto va a ser el siguiente. Es de 0,03606. Ahora determinamos nuestro error relativo, ¿sí?, y dividimos el resultado anterior por 2,23606 y nos da 0,01612. Y ahora multiplicar eso por 100 nos va a determinar el relativo porcentual, que es 1,612%. Bien, y ahora para el ejercicio 3, donde nos dan
la aproximación de nuestro valor exacto a partir de un valor más o menos un error, ¿sí? Un error absoluto, está A, B, C. Tenemos que hallar una cota del error absoluto y relativo propagado al hacer las siguientes operaciones. Entonces, para hacer este ejercicio 3 tenemos que valernos de los teoremas 1 y 2, ¿sí? En el cual el teorema 1 me dice que los errores absolutos va a ser la suma de los errores absolutos de cada uno de los términos que están involucrados en la operación, ¿sí? Y además que los errores relativos van a ser la suma de todos los errores relativos para cada uno de los números que tenemos como información en el problema, ¿sí? Entonces, para poder hacer este ejercicio, primero necesitamos identificar a partir de cada uno de los valores que se me han presentado, ¿sí? Cuál va a ser el valor A y cuál va a ser mi error absoluto. Entonces, acá A va a ser igual a 100, porque vamos a utilizar la misma, pero mi error absoluto para el número A, ¿sí? Es de 1. En el caso de B, a mí me dice que B ahora es igual a 2000 más menos 40. Significa que el valor de B es 2000 y el error absoluto para el número B es de 40. Y ahora para el número C realizamos lo mismo. El número C es igual a 2500, perdón, más menos 50, y por lo tanto el número C es igual a 2500 y el error absoluto del número C es igual a 50. Por lo tanto, vamos a partir del primero. Tenemos ya nuestros datos, ¿sí? Entonces tenemos la suma, en este caso S, o el número S, ¿sí? Es igual a las A menos B más C, ¿sí? Entonces vamos a determinar el error absoluto para este número C. Y en este caso el error absoluto para, acá escribí C, no es C, en realidad es S. El error absoluto para el número S va a ser la suma de los errores absolutos de cada uno de los números con los cuales estoy trabajando, ¿sí? Es decir, que el error absoluto para S va a ser igual al error absoluto del número A más el error absoluto del número B más el error absoluto del número C. En este caso sería 1 más 40 más 50, ¿sí? Es decir, que esto es igual a 91. Ahora que tenemos ya el error absoluto del número S, necesitamos realizar la operación, ¿sí? Con los valores que determinamos a partir de A, B y C, es decir, 100 menos 2000 más 2500, ¿sí? Y esto es igual a 600. Entonces eso va a valer S en este caso para nosotros. Luego, el error relativo para el número S va a ser igual, ¿sí? A, recuerden, era en valor absoluto, por supuesto, ¿sí? Por definición, al error absoluto de S dividido S, que es lo que vale el número, ¿tá? Entonces, en este caso, igual a 91 dividido 600.
y esto nos va a dar un 0,1517. ¿Sí? Y ahora determinamos a partir de esto cuál es el error relativo porcentual de esa operación. Estamos aplicando tanto el teorema 1 y el teorema 2. Entonces, al multiplicar el resultado anterior por 100, ¿sí? Vemos que se comete un 15,17% en la aproximación del número, o 15%. Bien, vamos con el segundo ítem. El segundo ítem me da la operación I igual a C por B. ¿Sí? Vamos a determinar acá. Y hay que recordar que estamos trabajando con los números que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, como tenemos un producto, lo que vamos a hacer ahora es determinar el error relativo para el número I. Para ello nos basamos, como hay un producto, en el teorema número 2, ¿sí? El cual me decía que para una operación en producto o cociente yo puedo determinar el error relativo, ¿sí? Para esa operación haciendo la suma de los errores relativos para cada uno de los números que estamos trabajando o manejando. Entonces aquí, ¿sí? El error relativo del número I, que es el resultado de multiplicar C con el número B, va a ser igual al error absoluto del número C dividido el número C más el error absoluto del número B dividido el número B. ¿Sí? Por lo tanto, esto va a ser igual a lo siguiente. El error absoluto del número C era 50 y el número C era 2500. Entonces, aquí tendremos el valor absoluto entre 50 dividido 2500 más el error absoluto en B, que el error absoluto en B era 40 y el número B era 2000. 40 dividido 2000. Bien, entonces hacemos las operaciones para cada una de ellas. Tenemos 50 dividido 2500. Esto me da 0,02 más 40 dividido 2000. También me da 0,02. Y esto, al sumar, me va a dar el error relativo en I, ¿sí? Que es de 0,04. Ahora bien, vamos a determinar I, ¿sí? Vamos a determinar el número I a partir de los valores de C y de B. Entonces, C valía, en nuestro caso, 2500 y B valía 2000. Entonces, multiplicamos 2500 por 2000 y nos da 5 millones. Luego a nosotros nos pedían determinar la cota, ¿sí? Para nuestro error relativo de I. Y siguiendo nuestro razonamiento, nosotros sabemos que el error absoluto de I
que el error relativo de i, ¿sí?, es igual al valor absoluto del el error absoluto de i dividido i. Pero nosotros no hemos determinado el error absoluto de i, ¿sí? Entonces tenemos que determinar. Si conocemos el error relativo de i y conocemos el número i. Por lo tanto, al aplicar propiedades, ¿sí?, esto nos va a quedar de la siguiente manera, ¿sí? Nos va a quedar que el valor absoluto de nuestro error absoluto, ¿sí?, para i, ¿sí?, en valor absoluto siempre, va a ser igual al valor absoluto entre el producto de i por el error relativo de i, ¿sí? Es como que el error relativo en i también es un valor absoluto, fíjense por definición que tenemos aquí, y la i pasa a multiplicar, entonces me va a quedar el error absoluto de i igual, esta i pasó a multiplicar el error relativo de i, todo en valor absoluto. Por propiedad de valor absoluto, ¿sí?, el valor absoluto yo lo puedo distribuir en el producto o en el cociente. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. El error absoluto de i va a ser igual al valor absoluto de i multiplicado por el valor absoluto del error relativo de i, ¿sí? Y a partir de acá yo puedo hallar el error absoluto de i. Entonces, el error absoluto de i, a partir de esto, ¿sí?, acuérdense que nosotros aplicamos valor absoluto para que, si en determinado caso tenemos valores negativos, queden en positivos. Va a ser el número i que hemos determinado, que eran 5 millones, multiplicado por nuestro error relativo de i, que era 0,04. Entonces 5 millones por 0,04 es igual a 200.000. Siendo, esto es error absoluto, ¿no? El error absoluto que se comete al multiplicar C con B es de 200.000, ¿sí?, siendo el error relativo porcentual, ¿sí?, error relativo porcentual del número i es el error relativo multiplicado por 100, es decir, 0,04 multiplicado por 100, un 4%. Y ahí hemos hallado el error absoluto de i y el error relativo porcentual de i, a partir de hallar el error relativo de i y el número i, ¿sí? De la misma forma se va a operar para determinar el tercer punto, que es z igual a c sobre b. Este es nuestro tercer ítem, ¿sí? Z es igual a c sobre b. Entonces lo que vamos a hallar, nuevamente hay que aplicar el teorema número 2, ¿sí? Vamos a determinar el error relativo de z. Entonces el error relativo de z es igual a la suma entre los errores relativos de c y de b, ¿sí? Que en este caso tenemos esta misma expresión, la voy a volver a copiar. ¿Sí? Es decir, como sigo trabajando con C y con B, son los mismos que del ejercicio anterior, entonces el error relativo también va a ser de 0,04, ¿sí? Entonces cuando yo tengo producto o tengo cociente,
El error relativo es la suma de los errores relativos de cada uno de los números que estoy operando en este caso. Lo que vamos a hacer ahora es determinar justamente cuánto vale z a partir de realizar el cociente entre c y b, ¿sí? C era 2500 y b era 2000. Entonces z es igual a 1.25, 1,25, ¿sí? Luego, siguiendo el mismo razonamiento, para poder determinar el error absoluto en i del ejercicio anterior, se va a realizar de la misma forma, pero ¿sí? Con la misma simbología, pero en lugar de i va a ir z porque tenemos otra operación, entonces va a ser el error absoluto de z sobre z. ¿Sí? Entonces el error absoluto de z va a ser igual a z multiplicado por el error relativo de z, que hemos determinado que nos da 0,04, y z, ¿sí? Que nos dio 1.25. Por lo tanto, el error absoluto de z, ¿sí? Va a ser igual a z, que es 1.25, multiplicado por su error relativo, 0,04. Entonces 1,25 por 0,04 es igual a 0,05. Ese es el error absoluto de la división entre C y B. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es determinar el error relativo porcentual de Z. ¿Sí? Entonces el error relativo porcentual de Z va a ser igual, y nuevamente tomamos el error relativo de Z y la multiplicamos por 100, 4%. Y con eso está determinado los errores absolutos y relativos para los tres ítems, siguiendo los teoremas 1 y 2. Bueno, espero que les sea de ayuda este video, y próximamente estaré subiendo el trabajo práctico que deberán entregar. Desde ya, feliz fin de semana.